Nosotros siempre hablamos aquí con cierta regularidad de la famosa economía naranja, del mundo del entretenimiento, de la música, del cine, y siempre es bueno aprender muchas cosas sobre eso, sobre todo la parte de negocio, de cómo nos defendemos los artistas y cómo nos defendemos para cobrar, nos defendemos para que no nos copien, todo eso. Entonces aquí tenemos a alguien autorizado para hablar de eso. Francisco Alberto Camaño, tienes una empresa dedicada al derecho al entretenimiento. Cuéntanos. Correcto. ¿Cómo surge? Bueno, la realidad es que yo siempre lo digo en las conferencias que doy, que yo soy un músico pensionado, porque yo salí del lado de adelante de la tarima, bueno, ahora el lado de atrás. Yo en los años 2005 hasta el 2012 más o menos, fui parte de una banda que se llamaba Boca Tabú, tuvo buena aceptación acá, nos ganamos un Cassandra cuando se llamaban Cassandra, en fin. Y bueno, yo a través de ser músico, de vivirlo, de quien firmó aquel contrato que no nos convenía, fui yo en su momento, quien tomó algunas decisiones tal vez erradas en ese momento, fui yo. Entonces entendí que mi misión era precisamente evitar que esa nueva corriente emergente de artistas nuevos, de personas con tanto brillo, con tanta chispa, pues no cometa esos mismos errores y tengan la facilidad de contar con personas que han dedicado 20 años de su vida, más o menos, precisamente a estudiar la materia, sobre todo contratos, negociación y cuál es la parte negocio dentro de la industria del entretenimiento. Eso es uno de los retos más grandes, ¿no? Trabajar con los... Como eres artista, tal vez tú sí los entiendes, pero a veces es difícil porque el artista pues está dedicado a su arte y que vea la parte de negocio por un lado y luego la parte aburrida, que son los contratos, que es la contabilidad, que toda esa parte pero esencial para un negocio. Sí, yo me considero un poco híbrido porque nosotros, y la incluyo, porque todo el que está en esto es artista y hace arte, los artistas están cableados de una manera diferente. Su attention span es diferente. O sea, lo que los mueve, lo que los incentiva son cosas diferentes. Pero, si bien es cierto que un artista está para artistear, mi lema es que independientemente, aunque sea divertido, es un negocio y tu arte es tu empresa. No es que lo manejes al dedillo, porque para eso existimos profesionales especializados, pero sí que tengas una idea de qué pasa a tu alrededor y cuáles serían las banderas rojas que tú tienes que ver y en qué momento es coherente hacer esa llamada de un profesional de la industria que te pueda ayudar con todos los temas específicos y puntuales. Bueno, a lo largo del tiempo hemos oído casos disqueras que secuestran artistas prácticamente, sí, claro. O un artista que lo pierde todo porque no protegió sus derechos. ¿Cuáles son esos errores más comunes que tú has visto y que la gente tiene que tomar conciencia de que tiene que ponerle atención para evitarlos? Mira, a mi oficina llega semanalmente casos de plagio, por ejemplo. Personas que entienden que tienen derecho o que le han plagiado su obra. Uno de los errores más comunes es no entender qué es registrable y qué no es registrable. ¿Qué puede ser registrable? Una secuencia coherente de palabras, más una palabra de manera individual no es registrable, al igual que los títulos. Yo recibo muchas demandas donde plantean que hay un plagio simplemente porque dos canciones coinciden con el mismo título, más los títulos no son registrables, a menos que el título sea tan original que antes de habitar en su cabeza no existía en el mundo. Entonces, bajo ese esquema, es uno de los errores más comunes. Y el segundo error, que es un error garrafal, es no pensar a largo plazo, sino que piensan con la necesidad de la hora. Y cuando una disquera le ofrece un dinero por adelantado, que es bueno recordar que cuando te firman, que dicen, no, me firmaron y me dieron tanto. Esto es un avance, y esos avances son recuperables al 100%. De hecho, algunos avances incluyen hasta intereses. Entonces, ¿qué pasa? A veces se ilusionan con la idea de me van a firmar y me van a dar X número de dinero adelantado, sin entender que ese dinero se lo van a sacar de
toda su ejecución, de todo su arte, y hasta que él no repague esa cantidad que recibió, pues él no empieza a ver dinero. Otras veces, los artistas, cuando están firmados, aceptan todo lo que la disquera le da. Le dan carros, le dan casas, le dan un montón de cosas, pero todo esto entra dentro del renglón de recuperable. Entonces, nada es gratis en esta vida, cosa que tenemos que tener pendiente, y todo tiene un precio. Entonces, yo siempre recomiendo, antes de tomar decisiones de este tipo, que son la industria del entretenimiento, si bien es cierto, tú como abogado civil trabajas ciertos casos, como penal trabajas ciertos casos, pero aquí estamos hablando de que en la materia de entretenimiento estamos trabajando con los sueños de las personas. Y así como tú tienes un sueño hermoso, que es lo que te ayuda a levantarte cada día a ser mejor, cada día a desarrollarte, un hombre sin sueños es un hombre vacío. Y he visto muchos sueños marchitarse por decisiones erradas. Y tal vez saber los derechos que tienen, por ejemplo, que una canción paga muchos derechos, que no es simplemente sí. a quien sí. canta o quien la toca, sino que también... Sí, es un tema extenso y complejo, pero cada reproducción que hace un artista de su canción, ya sea en radio, televisión, en cualquier plataforma digital como lo es Spotify, Deezer, YouTube, genera una regalía. Y las regalías, obviamente, es el sueldo que reciben los artistas, por concepto de comunicación al público. El concepto de comunicación al público es cuando una obra se pone a disposición de un tercero en un ambiente no familiar. Es decir, como comenté ahora, cuando la suena en el radio, cuando suena en televisión, cuando se expone en cualquier medio digital. Eso genera regalías. Entonces, los artistas tienen que organizarse y contar con empresas de distribución, empresas de editoriales, que son las encargadas de recoger esas regalías para posteriormente pagárselas a los artistas atendiendo el contrato que tengan con ellos. Pero todo genera regalías. Pero a veces yo me he encontrado con compositores, por ejemplo, que no saben que si fulano me grabó, cada vez que toca esa canción, claro, yo debo recibir algo, aunque sea 1%. Y un ejemplo que doy mucho, por ejemplo, Luis Miguel. Luis Miguel es un intérprete, más aunque ha escrito una que otra canción, su roster de canciones normalmente son escritas por otras personas. Luis Miguel es un vivo ejemplo de él como intérprete gana de los shows y gana regalías por su interpretación, pero aquellas personas que contribuyeron en la creación de esa obra, tanto en la letra como en la música, reciben y tienen derechos a regalías, que dependiendo del modelo de negocio que posteriormente hagan con la editora o con la distribuidora o con el mismo artista, el artista puede o comprarle la canción 100%, todos sus derechos, o comprar una licencia que le permite utilizarla y ellos siguen recibiendo regalías. ¿Cómo está el proceso de cobro de esos derechos a nivel nacional? Porque las plataformas digitales han permitido que el pirateo aquí de los CDs, ¿verdad? Ya pasamos a otra etapa y ya nosotros lo escuchamos gratis en YouTube, pero YouTube le paga a alguien por eso. Pero aquí que se debería pagar y que las sociedades de autores deberían recolectar, yo veo que no estamos, digamos, recolectando tal vez todo lo que se pudiese recolectar. En otros países del Caribe, tú tienes una feria o un evento y todo, si esa música que está ahí de background tiene que pagar, o si tú tienes el taxista prende la radio. Sí, hasta eso genera. Pero entonces aquí no nos pasa eso. Mira, aquí existen, eso se llaman entidades de gestión colectiva. Aquí existen. La ley, la 6500, que es la ley de derecho de autor, te permite una entidad de gestión colectiva por cada renglón. Por ejemplo, aquí existe SGACEDOM, que representa autores, compositores y editores. Está SODIMPRO, que representa a los dueños de fonogramas, a los dueños de las grabaciones. Está SODAIE, que representa a los artistas e intérpretes, entre otros. Pero estas tres son las más reconocidas. Y SGACEDOM es la más antigua y de las más sólidas. Sí colectan, sí pagan, pero a mi entender ese ha sido
mi relación de amor y odio más larga, mi relación tóxica más larga, porque no estoy de acuerdo con ciertas políticas o ciertas metodologías que utilizan, pero también entiendo la limitante tecnológica, la limitante organizacional y de educación. Yo me atrevería a decir que Esgacedom no está cobrando ni el 5 o 10% de lo que debería de cobrar a nivel nacional, porque este derecho de uso de música, de uso de derecho de autor, se debe de cobrar a todos los bares, restaurantes, cualquier tipo de negocio que pone música y en función de qué es la música para el negocio. Por ejemplo, a un nail bar, a un salón de belleza, no le cobran igual que a una discoteca, donde la discoteca sin música no hay negocio. Entonces, esos parámetros de cobro es lo que yo entiendo que deberían de mejorar, pero sí pagan y entiendo que hacen un gran esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Que se encuentran con la limitante educacional de que a veces, han mejorado muchísimo, pero años antes, los que cobraban por Esgacedom o por otra entidad de gestión colectiva, ni ellos mismos entendían qué estaban cobrando y simplemente te repetían como gallareta el artículo tal de la ley tal. Entonces, pero no había un conocimiento como tal. Pero el consumidor, el dueño del negocio, tampoco está educado. El productor del evento no está educado. ¿Y qué pasa? Que cuando van a cobrar dice, ¿por qué yo tengo que pagar más impuestos? Esto no es un impuesto. Un impuesto sale del gobierno. Esto no es algo gubernamental. Las entidades de gestión colectiva son de interés público, pero son privadas. O sea, gestionan los derechos de sus miembros. Entonces no es un impuesto. Pero yo entiendo que vivimos en un país en constante evolución y yo me he tomado esa misión muy personal. Por eso doy clases en un par de universidades, aunque el tiempo se me limita, las doy de manera virtual. Pero sí mi interés es, antes yo entiendo que sobre todo en los abogados había una percepción o una estrategia donde el secuestro de información te hacía más valorado en el mercado. Y yo entiendo que es todo lo contrario. Compartir la información me sube el valor de mercado. Mis clientes están más contentos. Mis clientes tienen una noción más real de qué es el mercado y cómo acercarse a él. Sí, la verdad es que todavía, como tú dices, nos falta mucho, porque la música para un restaurante es tan vital como el mantel, como cualquier otro elemento del restaurante. ¿No? Y a nivel oficial, entiendo que no se le da el protagonismo que debería de dársele a esta, porque te hablan mucho de economía naranja y te hablan mucho más, se centran única y exclusivamente en lo cultural, en fiesta de palos, en cosas que no está mal, está muy bien, pero estamos en un mundo donde tal vez no nos agrade la música, pero un demboncero, un tipo que toca dembow te factura cualquier cantidad de dinero mensual y es una locura. Asimismo, la representación internacional que tenemos, bien tenemos a Juan Luis Guerra, que todas sus flores, ¿no? Pero también tenemos a un artista como el Alfa, que puede que nos guste o no su mensaje, su música, pero si nos vamos a nivel económico y a nivel numérico, es alguien muy, muy relevante a nivel mundial, donde el dominicano como tal lo conocen o por el merengue o por el dembow. Yo creo que sí, que hay que tomar conciencia de que si tú haces viable el negocio, claro, aportas más a los artistas que simplemente pagándole una fiesta un día. No, y yo estoy loco por tener una conversación oficial con alguien que tome ese tipo de decisiones. Me encantaría. De hecho, he recibido y me he dado cuenta de que sí hay un interés poco tímido, pero sí ha ido creciendo. Yo he recibido llamadas de la Procuraduría, de otros sitios donde sí les interesa investigar un poco más, saber un poco más, y yo al 200% siempre estoy en la disposición de aportar. Sí, eso es algo que siempre decimos aquí, que es que el apoyo al sector tiene que ser integral. Claro. No puede ser solamente ver una parte. Voy a hacer un crédito, una línea de crédito, que está muy bien, que Promipyme la tenga para los artistas, pero tienes que ayudar a que ese artista recolecte dinero para que te pague. Y si está
pegado, vamos a suponer Sí, sí. aquí, pero no está recolectando ni el 10% de lo que su música está generando, pues tú no estás aportando como Estado a que ese ente sea un ente, Y es un una tema, empresa. y es un tema de educación, porque yo he tenido muchos artistas que hemos trabajado, que yo les he conseguido adelantos, que le he conseguido capitalización a sus carreras, pero esta misma falta de educación hacen que tal vez no inviertan el dinero donde tienen que invertirlo, que es en su carrera. Entonces, cuando vienes a ver la intención sin una dirección, no te va a dar los resultados que buscamos. Entonces, creo que hay intención oficial, pero entiendo que hay que darle un poco más de dirección. Bueno, y con eso lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero Francisco Alberto Camaño, muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque creo que los puntos que hemos tratado han sido relevantes para el apoyo de la economía naranja, de las industrias creativas, de las industrias culturales, como lo queramos llamar. Muchísimas gracias. A usted. Y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metro.